Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Estamos viendo un evangelio bastante interesante de Marcos, un evangelio que se marca dentro del contexto de la tradición de la iglesia, que es el evangelio de la justicia, porque está mostrando a un Cristo verdaderamente poderoso, omnipotente, con las mismas caracterizaciones y cualidades de Dios, es decir, siendo Dios, y por eso ante él no hay ningún poder que se le pueda oponer. Y esto lo enmarca Marcos, valga la redundancia, y por eso me quedo con el versículo 7b del fragmento entre 1 al 20, cuando el endemoniado pues obviamente se le aparece y él empieza a hacer la liberación y todo. ¿Por qué? Porque en este versículo, mire cómo dice este fragmento, dice de esta forma: Megaloleis si emoikai, soy Jesus Zeus Ifistoi. Un griego desde el primer siglo, sobre todo porque en esa fracción de forma literal, lo que está exponiendo Marcos no solamente es que está así, porque tiene un viso de una cuestión semita, sobre todo en esta última parte de Zeus Ifisei, un rasgo semita en el cual nos está permitiendo ver a través de su acción gramatical y su acción pedagógica a las diferentes comunidades greco-cristianas y judeocristianas, con ese rasgo semita, nos está permitiendo observar el poder de Jesús. El poder de Jesús, que además de que es dueño absoluto de todas las cosas, es Señor de toda la creación. Es Señor de toda la creación. Acordémonos que, como Cristo dice en otro fragmento, el mundo pertenece al demonio, es porque es el príncipe de este mundo. Pero Dios es el dueño absoluto de toda la creación. Por tanto, este mundo, a pesar de que alguna gente no quiera, le pertenece a Dios por el simple principio, como diría más adelante Santo Tomás de Aquino, en una fracción que vamos a ver. Por eso hoy, a la luz de este texto, de este fragmento que está hablando ahí, que Dios tiene la omnipotencia, está hablando ahí de que además de que Jesús, ese viso semita de que Dios es dueño absolutamente de todas las cosas, y en ese texto en griego que está hablando Marcos, pues está haciendo referencia a esa misma potestad en la cual el demonio quiere hacerse pasar por Dios, pero no puede hacerse pasar por Dios, porque hay uno que es superior al demonio, que es Jesús. Eso es lo que está hablando ellos. Es decir, está hablando en este fragmento de Zeus Ifisoi, quiere decir, hay alguien que es superior al demonio, al diablo, que es Jesús. A pesar de que algunos hoy no creen en la presencia del maligno. Bueno, y por eso la iglesia, a lo largo de la luz de la tradición de la iglesia, ha diferenciado siempre lo que se llama los efectos del pecado mortal en la parte moral de la teología. Y voy a enumerar los 7 rasgos del pecado mortal, y en especial con respecto a este evangelio, como dice la teología moral, en la parte quinta, el quinto fragmento en cuanto a lo que se llama los medios negativos que impiden alcanzar la salvación con respecto al pecado mortal. Dice de esta forma: la pérdida de la gracia santificante, virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, eso es el pecado mortal. Segundo, pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma. Tercero, pérdida de todos los méritos adquiridos en toda su vida, pasada largas por santa que fuera. Cuarto, feísima mancha en el pecado, lo que se llama en teología moral mácula animae. Quinto, ahí donde hago referencia a la esclavitud de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que aumenta las malas inclinaciones, remordimiento e inquietud de conciencia. Y el reato de pena eterna. Si la muerte lo sorprende al pecador, en ese estado se condena para siempre. No lo digo yo, lo enseña la teología moral en cuanto se llama los medios negativos. Y eso lo habla también Santo Tomás de Aquino con respecto también a este fragmento en cuanto a la rebelión de los ángeles. Y como dice él, cita de esta forma: citra condignum. Quiere decir que a pesar de que la persona se condene, no va a recibir el castigo merecido por la infinita misericordia de Dios. Por la infinita misericordia de Dios. Fíjese que Dios es misericordioso hasta en el infierno. Pero que en el infierno hay gente. Como dice la teología moral. ¿Cuánta habrá? No sé. Pero habrá gente. La iglesia nunca ha condenado a nadie. Pero hay gente, porque eso lo dice Cristo. Bueno, en fin. Siguiendo con esta acción de Santo Tomás de Aquino, que es obviamente dentro de las grandes doctor eminentísimo de la iglesia. Dice, desde este aspecto, en la Suma Teológica, en el tomo 1, 6,3, bueno, 2,3, bueno, dice, esta versión, hablando de la soberbia en cuanto que conlleva el pecado, dice:
con respecto a la parte angélica, como está hablando aquí el día de hoy, esta palabra de Marcos, esta versión a Dios fue en ellos un pecado gravísimo. ¿En quiénes? En los ángeles caídos, incomparablemente superior al pecado de los hombres por la mayor penetración de su inteligencia angélica y la malicia refinada que representa. La malicia refinada. El hombre puede ser muy perverso, lo que quiera, muy malo, pero nunca llegará a ser tan malo como el diablo. Y lo peor que puede hacer el diablo es condenarlo a usted, pero ni siquiera él, como dice la teología moral, ni siquiera el diablo, es usted mismo que cede a las inclinaciones que el mal está proponiendo. Ahora, con este evangelio, con este texto de Marcos, me quedo ya para finalizar esta reflexión, y sobre todo me centro en esta cuestión, megalolegei thiemoikai. Hay que preguntarnos, y sobre todo como sigue, bueno, hay que preguntarnos, ¿será que yo hago las cosas con sedicia, con maldad? ¿Será que yo le deseo el mal a las personas? ¿Y será que yo me estoy también perjudicando con mi vida? ¿Estoy perjudicando mi vida? Hay que preguntarnos eso a la luz de este evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que perjudicó a este hombre? La acción del maligno. ¿Qué es lo que nos perjudica a nosotros? La acción del maligno, pero como dice la teología moral, por nuestra propia voluntad, y también lo dice la teología dogmática, por nuestra propia voluntad. Otro día veremos, para no hacernos al exceso de esta reflexión, por nuestra propia voluntad. Hay que preguntarnos entonces, ¿me gozo con el mal de los otros? ¿Deseo que al otro le vaya mal? ¿Deseo que las otras personas no tengan la gracia de Dios? ¿Deseo que las demás personas vivan siempre una vida triste, una vida no grata a los ojos de Dios? ¿Deseo eso? ¿O por el contrario, les deseo todo el bien posible para que alcancen la gracia de Dios? ¿Mi vida está puesta en la eternidad o aquí? Hay que preguntarnos eso. Dios los bendiga. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. La indispensable, guerrera, triunfadora ante el mal, María Santísima, que Satanás le tiene miedo. Satanás le tiene miedo a la Virgencita María. Por eso usted cada día diga continuamente, Ave María Purísima, Ave María Purísima. María nos cubra con su manto, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permite alcanzar la salvación por medio de su poderosísima intercesión. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que sea muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes.